Entonces, siempre con el Ministerio de Bethesda en Estados Unidos, siendo parte de ese ministerio de la Iglesia de Bethesda aquí en Chile, yo como pastor. Entonces vamos a ver, estamos viendo la serie Promesas, Desafíos, Afirmación de Dios. Entonces vamos a ver que sin Jesucristo nada podemos hacer. Entonces, veamos, a ver que mantengan los micrófonos apagados, por favor. Eh, no. Vamos a ver, dice Juan 15, 1 al 16. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Dice, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros. Si no permanecéis en mí, si no permanecéis en mí, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Dice, separados de mí, nada podéis hacer. Esto, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneced en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno que ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os lo he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Wow, este texto en sí mismo es tremendamente rico. Jesucristo enseña a sus discípulos que la unión con Él es absolutamente necesaria para llevar fruto. Ahora nos preguntamos, ¿qué se entiende por fruto en la enseñanza de Jesús? La gente habla de eso. Muchas veces nosotros estamos leyendo la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, y no profundizamos en qué se nos está diciendo. Al creyente, a las personas, les gusta mucho, le agrada mucho el, el, el escuchar palabras bonitas, frases que toquen, pero no profundiza más allá. Muchas personas tienen textos de la Biblia que al hablarlos o anunciarlos son como impactantes, pero muchas veces ni siquiera entiende lo que están. Entonces veamos lo que dice. Romano dice, vamos a ver, dice, ¿qué sentido? Bien. En Romanos 6 dice, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como el fin de la vida, como fin de la vida eterna. Ahí habla de fruto como la santificación, o sea, el cambio de vida. Y porque, dice Romanos 7:5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestro miembro, llevando frutos para la muerte. O sea, las cosas que ahí ocurrían eran, las cosas que hacíamos se consideraban frutos para la muerte. Y Romanos 6:5 dice, saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Perneto, amado mío, que es el primer fruto de la calle para Cristo. Ahí está hablando en un contexto de la gente que tú de alguna manera ayudas a llevar al conocimiento de Dios. La Biblia enseña que el fruto que Dios espera de nosotros tiene una doble significancia. Primero, guarda relación a los cambios que experimenta la vida del creyente en su santificación, en su cambio. Nosotros cuando nos convertimos arrastramos un historial de formas de vida, de hábitos que son tremendamente dañinos para nosotros y que algunas veces son pecados ante Dios o algunas veces son contrarios a Dios. Entonces, y Dios va cambiando esa forma de ser. Si éramos personas vengativas, no esperamos la oportunidad para hacerle daño a una persona, Dios dice, esto tú tienes que dejarlo. Porque no quiero que, si nosotros éramos personas que de alguna manera nos emborrachábamos
y armábamos escándalo y hacíamos cosas negativas en la familia, Dios quiere que eso también tú lo vayas cambiando. Entonces, fruto es cuando tú vas sosteniendo cambio en tu vida. Pasa el tiempo y tu vida va siendo cambiada, ¿verdad? Va siendo transformada para mejor, adquiriendo formas que Dios te va bendiciendo. Entonces, es decir, como cada día nos apartamos de prácticas pecaminosas y vivimos en los mandamientos de Dios. Eso lo vimos recién. Y segundo, se relaciona con reproducirme como cristiano y discípulo de Cristo, ¿verdad? Esas dos connotaciones tiene el fruto. Es fruto personal y fruto al llevar a otros conocimientos de Cristo. Entonces, cuando dice llevéis mucho fruto, está hablando de eso. Dice, yo soy la vid en el versículo, y vosotros son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Cambios en la vida y bendeciendo a otras personas. En todo sentido, así como lo plantea Olga, de ayudando a las personas que están viviendo momentos difíciles, en todo sentido. Dice, porque separado de mí nada puedes hacer. Es sumamente importante. Separados de Cristo nada podemos hacer. Vamos a ver eso. Jesucristo declara que Él es la vid y vosotros y nosotros somos los pámpanos. La vid es el árbol que produce la uva, que tiene un tronco principal y ramas conectadas, llamadas pámpanos, sobre las cuales crecerá el racimo de uva. Ahí ustedes pueden ver en el dibujito que le puse, ¿verdad? La conexión de los pámpanos a la vid les permite nutrirse y que se pueda dar el fruto. O sea, hay una cuestión de necesidad de nutrición porque si el pámpano fuera cortado, que ya no recibe a través de la savia ningún nutriente y se seca y se muere. Entonces, de alguna manera, dice Jesús, se compara la relación con Cristo que tenemos, se compara a, a una vid y a un pámpano. Dice que el tronco principal, que es la vid, de ahí salen los pámpanos, que son las ramitas donde va a estar sentado el racimo. Y dice, si la vid no puede dar fruto si no está conectada a la vid. Entonces dice el Señor, si tú no estás conectado a mí, tú no puedes dar fruto. Fruto de Dios, no puedes hallar fruto. Puedes simular tal vez una vida de una acción benéfica. Entonces dice que y es sumamente importante porque hay muchos creyentes que ni siquiera son discípulos, son creyentes, que quieren muchas cosas de Dios, que pretenden tener muchas cosas de Dios, quieren gozar de las bendiciones de Dios, de las promesas de Dios, pero no están unidos a la vida. Tienen una vida totalmente independiente de Cristo. Primero no tienen comunión con Cristo, ni acatan su mandamiento, ni viven en su mandamiento. Viven con una forma, tienen un cristianismo a su manera y están separados de la vid. Por lo tanto, no pueden ver fruto en sus vidas, pero quieren. Y aún así le exigen a Dios llevar frutos. Y se enojan con Dios. Pero su vida está muy separada de la vid. Veamos un poquito más. En Juan 15 nos dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Aquí, si lleva fruto, veamos, en todo creyente, al igual que en el pámpano que no lleva fruto, será quitado por el labrador que es Dios. El Señor afirma que esto es lo que dice la Biblia, no la teología que enseña que el creyente que ha creído en Jesucristo no tiene de qué preocuparse. Sin embargo, el Señor enseña que todo creyente o discípulo que en él que no lleva fruto será cortado, porque es imposible estar realmente en Jesucristo y llevar fruto. Es imposible que tú seas un seguidor de Cristo y tu vida no refleje bendición para ti, para tu familia y y para las personas, tu prójimo, que tanto habla. Y es la gran discusión, y se lo planteo una vez más como un ejemplo que yo siempre puse porque yo lo vi. No, yo no puedo entender que un creyente que tiene 10 o 5 años, o 10 o 20 no sé cuánto, desde el día que entregó su vida a Cristo, sea la misma persona de hace 20 años atrás y no refleje nada, ni un cambio. Hay personas, por decirte algo, que llegan, que son, como digo yo, personas que, que tienen un carácter podrido, por ejemplo. Ese hombre que se sienta a la mesa y hace que todo el mundo come con el estómago apretado porque no sabe con lo que va a salir, porque siempre tienen la oportunidad para aguar la fiesta o para hacer cosas difíciles o decir cosas que son desagradables, ofender, y de un carácter podrido.
Y toda la gente come con el estómago apretado porque crea un clima de tensión y de nerviosismo. Han pasado 5 años y sigue siendo la misma persona. No, 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 tú no conociste a Cristo. O sea, no, tú no tienes fruto. O sea, se supone que te podemos entender cuando recién conociste a Cristo, pero tiene que pasar el tiempo y tú tienes que ir cambiando, tienes que ir siendo transformado. El Evangelio de Jesucristo es el elemento renovador más grande del mundo. Te cambia. Tú leyendo el Evangelio, tú tienes mucha manera de decir, yo, esto está mal en mi vida y lo tengo que cambiar. Pero son pocos los creyentes que se cuestionan a sí mismos. No llevan fruto, y el fruto es eso. Tú, que si no lleva fruto, dice, si tú no tienes cambio, será cortado, echado fuera, y dice, se seca. ¿Sabes lo que significa un creyente estar seco? Es ser pasto de los demonios. Porque la Biblia dice que los demonios andan buscando lugares secos donde reposar. Y un lugar seco, una vía sin Dios. También el versículo 2 nos habla de que el pámpano es limpiado para que lleve más y mejor fruto. Es decir, en lo natural se le quitan las hojas o partes secas y se eliminan las plagas que lo afectan para que haya más racimos de uva en un mismo pámpano. Pero también en lo espiritual significa que el Señor limpia nuestras vidas del pecado y todo aquello que está seco y muerto, por lo cual nos estorba y no nos permite llevar fruto. Áreas de nuestra vida que pueden estar secas, que no dan fruto. Y ahí tenemos áreas emocionales, áreas fraternales, áreas físicas, áreas financieras, muchas áreas. La vida de usted tiene muchas áreas. Y puede tener áreas que están secas porque no estamos ligados al Señor como un pámpano. Hay gente que dice Dios que se meta en toda la de mí, menos en mi bolsillo. No, que Dios se meta en todo lo que quiera, pero menos en mis emociones. Las emociones, mi área sentimental. Juan 15, 1 al 16. Ya bueno, aquí está el 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Miren qué interesante eso. Jesucristo nos enseña que la limpieza de nuestras vidas se produce a través de la enseñanza de Jesucristo, que nos limpió de la contaminación religiosa y de la sociedad de creencias y costumbres pecaminosas. La religión es lo más malo que le puede pasar a una persona. Nunca olvide, la religión son costumbres, son formas, son métodos, son tradiciones. Nosotros no nos podemos guiar por la religión, sino que esto es una relación. Usted se relaciona con Cristo, no con normas, no con formas, estructuras religiosas. Y dice que Jesucristo es limpio porque nosotros arrastramos costumbres y hábitos que algunas veces son dañinos para nosotros y para los que nos rodean, para nuestros prójimos, para nuestros parientes. Entonces Dios tiene que ir trabajando. Algunos tienen unos hábitos del robo, de la mentira. Hay gente que practica la mentira y con sus mentiras hace mucho daño. Se hace daño al mismo y le hace daño a la gente. Entonces Dios dice, yo voy a limpiar eso. Y Jesús hablando nos lleva a entender que la mentira es mala y los daños que nos puede pasar. Y vamos cambiando, nos va limpiando nuestra vida. Alguna vez Jesucristo con su palabra nos hace conscientes de que debemos tener cambio en nuestra vida. Su palabra nos va limpiando, porque muchas veces no estamos ni siquiera conscientes del daño que estamos haciendo con alguna de nuestras prácticas. Y ojo, aquí no se trata de una religiosidad, se trata de cosas que nos van a dañar. Es lo que yo estaba planteando la vez pasada, que, que los, nosotros no creamos mandamientos porque hay ciertos creyentes que te dicen que el vino es pecado, que el tomar vino es pecado. Y la Biblia no dice que tomar vino es pecado. La Biblia dice que ningún borracho entrará en el reino de los cielos. La Biblia habla contra la embriaguez, contra la borrachera, no contra el vino. Por lo tanto, cuando estamos hablando de limpiar nuestra vida, es limpiar nuestra vida conforme a lo que dice Dios, no a lo que creemos nosotros, conforme a lo que dice la Biblia, no a lo que creemos nosotros. Entonces va limpiando nuestra vida de hábitos y de cosas que nos dañan a nosotros. Entonces, ¿qué dice? Yo les hablé, le entregué mi palabra y con esa palabra ustedes están limpios. Lo principal que estamos viendo ahora es que separados de Cristo nada podemos hacer. Y si permanece en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, tú no puedes llevar fruto por ti mismo. Tú puedes hacer cosas buenas y todas esas cosas, pero el fruto es mucho más que eso. Tú no puedes generar los cambios en ti mismo. Si tú hubieses generado los cambios en ti mismo, ya lo hubiese hecho hace mucho tiempo. Esto es el poder de Dios actuando en tu vida. Si tú estás ligado a Cristo, el poder de Cristo actuando en tu vida. Si no permaneces en la vida, así tampoco vosotros, dice,
no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. O sea, si el pámpano no está ligado a la vid, no puede llevar fruto por sí mismo. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, dice, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Nunca olvide eso. Porque separados de Cristo, nada podéis hacer. Esto es una afirmación de Jesús. Es algo que es sí o sí. Separados de Cristo, nada, absolutamente nada podemos hacer. Podemos ser muy voluntariosos, hacer obras buenas y todo lo que quiera, pero lo que se genera en Cristo, a diferencia de mis buenas intenciones y de mi servicio y todo lo que yo pueda hacer por mi cuenta, es que lo que genera Jesucristo tiene un poder espiritual. Es una acción que además trasciende hacia el mundo espiritual. Lo que hacemos nosotros no trasciende al mundo espiritual. Nosotros estamos cambiando el mundo espiritual cuando estamos haciendo llevando fruto en el cambio que tenemos en nuestra vida. Eso tiene una trascendencia importante. Tú no sabes, cuando Dios te está transformando tu vida, tú no sabes cuánta bendición traes a la gente que te rodea. A la gente que te rodea tú estás bendiciendo. Tus cambios bendicen a la persona, ya sea porque es un testimonio o ya sea porque tu forma de ser nueva está teniendo bendición. Imagínense una persona que constantemente mentía, estoy poniendo, y de repente deja de mentir y empieza a vivir la vida. ¿Cuánta bendición trae? Porque empieza a generar una seguridad y empieza a generar una serie de cosas que son beneficiosas para los que le rodean. Bueno, hay muchas áreas de la vida que Dios tiene que ir transformando, sobre todo el carácter, darle un carácter semejante al del Señor. Como dije yo, hay gente que tiene un carácter podrido, que le encanta ser gruñón, que le encanta hacer sentir mal a las personas. Hay gente que tiene que ser transformada en la paciencia, su impaciencia trastorna todo. Bueno, hay gente que tiene un mal hablar, blasfemo, que constantemente blasfema y genera un crimen espiritual terrible. Y Dios tiene que ir limpiando nuestras bocas. Pero no solamente eso, hay gente que le encanta hablar mal de otras personas y le encanta empezar el cuchucheo. Y Dios dice, no, no, está bueno con eso. Tú no estás para eso. Y la gente va cambiando. Dice, bendecid y no maldigáis. Bueno, en estos versículos está la explicación del por qué muchos creyentes tienen una vida pobre y lastimosa. Ya que no basta con haber querido aceptado a Jesucristo en nuestro corazón. No basta con eso, hermano. Ese es el principio, sino que además se debe permanecer siempre unido a Jesucristo. Lo que significa vivir practicando día a día sus enseñanzas, obedeciendo sus mandamientos y no reemplazarlos por conducta y creencias personales. Hay mucha gente que vive, muchos creyentes que viven en lo que ellos creen. No, van a la iglesia, cantan, oran, algunos hasta se tiran al suelo, pero su vida no refleja las enseñanzas de Jesús porque no viven en las enseñanzas de Jesús. Están ajenos a las enseñanzas de Jesús. Por eso muchas veces su vida es pobre. Hay muchos creyentes que están en sus casas, tienen una relación horrible con sus vecinos, porque son conflictivos, porque son complicados. Entonces, tienen una manera, no, yo soy así porque es lo que yo creo, es lo que a mí me enseñaron mis papás y todo. Es que no necesariamente la enseñanza de tus padres se sometían a Cristo. Cuando yo empiezo a practicar lo que Jesús me enseña, mi vida se revoluciona y los cambios son evidentes y empiezo a dar fruto y empiezo a ser de bendición. Tu manera de vivir no necesariamente va a ser de bendición. Entonces, cuando hablamos de permanecer en Cristo, unido a Cristo, lo que significa vivir practicando el día a día sus enseñanzas, obedeciendo sus mandamientos y no reemplazarlos por conductas y creencias personales o prácticas basadas en la filosofía de este mundo, que es contraria a Dios. El mundo dice, el que te la hace, te la paga. La Biblia dice, bendecid a vuestro enemigo y no lo maldigas. Jesucristo es el que nutre nuestra vida espiritual. Jesucristo es el que nutre nuestra vida espiritual. Y nuestra vida espiritual determina nuestra accionar, lo que hacemos. Separados de Jesucristo nada podemos hacer, porque dice, separados de mí nada podéis hacer. ¿Hacer qué? Jesucristo es el que nutre nuestra vida espiritual. Y ahí y nuestra vida espiritual determina nuestro accionar. Que es lo que estábamos, por ejemplo, hablando recién en el consejo que le estábamos dando a Sonia, ¿verdad? Y le decíamos, bueno,
ya te enojaste, si te molestaste, está bien, pero no sigas ahí, ¿verdad? Porque es lo que enseña Jesucristo. Ahora, Sonia tendría la posibilidad de decir, bueno, voy a generar un plan de venganza. Que en lo natural podría decir, bueno, tiene todo el derecho. Pero Jesús no dice, esto no es así, ¿verdad? Porque a la larga lo que está haciendo Dios es proveernos de recursos para poder sobrellevar la vida. La vida es, Dios está trabajando con nuestra vida que a la larga va a ser de bendición. El Señor está cambiando. Dice que separados de Él nada podemos hacer. No olvide eso. Separados de Cristo. ¿Y cómo nos mantenemos unidos a Cristo? Y que es lo importante. Dice, en este versículo está la explicación del por qué muchos creyentes tienen una vida pobre y lastimosa, ya que no basta con haber creído y aceptado a Jesucristo en nuestro corazón, sino que además se debe permanecer siempre unido a Jesucristo. ¿Cómo yo me mantengo unido a Jesucristo? Lo que significa vivir practicando día a día sus enseñanzas, obedeciendo sus mandamientos y no reemplazarlos por conductas y creencias personales, o práctica basada en filosofía de este mundo que es contra Dios. Ahora, no significa que tú siempre que vas, o sea, este es un proceso. No significa que siempre le vas a acertar diciendo, así voy a actuar como Jesucristo actúa. Alguna vez a lo mejor no te das cuenta y vas a estar haciendo las cosas a tu manera. Bueno, es parte del proceso. Yo me doy cuenta y digo, no, yo no ando viendo mi manera. Y voy cambiando, porque hay momentos en que no siempre, a medida pasa el tiempo y voy creciendo espiritualmente, cada día yo más obediente a Jesús me pongo. Y eso trae como bendición. Entonces, permanecer unido a Cristo es vivir día a día en sus mandamientos, practicando sus enseñanzas y teniendo comunión con Él a través de la oración y siguiendo, porque Jesús guía, escuchando su voz. Juan 15 dice, el que en mí permanecerá, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Esto es fuerte. El versículo tiene una advertencia que mucha gente no quiere aceptar a pesar de que está claramente expresada en este texto. El que no permanece en Jesús es echado fuera y le pasará lo mismo que al pámpano, que es cortado y echado fuera, que se seca. Y el rocío para echado al fuego y arden porque están secos. La sequedad de un creyente significa que es habitación de demonio. Cuando Jesús está advirtiendo y dice habla Jesús y dice cuando que un demonio sale de una persona que anda echado fuera, dice anda buscando lugares secos. No es un desierto, sino una vida seca. Y hay que tener cuidado, porque una vida seca es un lugar donde los demonios pueden entrar. ¿Y qué es lo que es una vida seca? Una vida sin Dios. Dice, el que no permanece en Jesús sea afuera. Y dice que este es echado al fuego y arde. Yo te advierto que aunque tú hayas aceptado a Cristo, tú tienes que permanecer en Cristo. La forma en que yo doy testimonio de que soy un hijo de Dios y soy un discípulo de Cristo es permaneciendo en Cristo. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, me pedís todo lo que os queráis y os será hecho. Esto es una promesa. Tú puedes pedir todo lo que queráis y te será hecho, pero hay una condición. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. En esto glorificado a mi Padre, que en que llevéis mucho fruto. Y sea así, mis discípulos, no mis creyentes. Aquí hay una promesa, el versículo 7 contiene una promesa súper importante. Entonces es que yo le pido a Dios, pero Dios no me escucha. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Nuevamente dice, existe la promesa de que tú puedes pedir todo lo que queráis y te será hecho, pero dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Es una promesa, el versículo 7 nos revela una promesa que es precedida por una condición. La promesa es pedir todo lo que quiero y os será hecho. Y este es el conflicto que tienen los creyentes que permanentemente yo escucho. Que Señor, yo le pido al Señor, yo le pido al Señor, yo le pido al Señor, y que Él como que no me escucha. Entonces no se está cumpliendo la promesa, o Dios mintió, porque ahí dice claramente, dice, pedid todo lo que os queráis y os será hecho. Pero dice antes, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Es una promesa con condición. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en mí, yo estoy unido a Cristo, como que es la fuente que me nutre a mí.
y yo reconozco que Cristo es mi Salvador y no lo niego, eso permanece en mí. Él es la fuente donde sale todo mi conocimiento. Y además escucho sus enseñanzas y las practico y procuro practicarlas. Dice que si se da esa condición, todo lo que yo pido va a ser hecho. Pero hay muchos creyentes que no permanecen en Jesús y ni siquiera se dan cuenta y ni le interesa practicar su palabra, la ignoran, y muchos no tienen idea de la palabra porque ni siquiera leen la Biblia. No, hermano, aquí hay una promesa gigantesca, grandiosa, enorme. Dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. El versículo 7 nos revela una promesa que es precedida de una condición. La promesa, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y esta promesa es muy amplia, ya que nos dice que pidamos conforme a la voluntad de Dios, sino lo que queréis. Ahí me pasé con él. Sin embargo, esta promesa tiene como condición permanecer en Jesucristo y su palabra, lo que a la vez asegura que al pedir será conforme a Dios. Jesucristo enseña que Dios no es solamente glorificado por expresiones verbales, sino más bien es glorificado porque llevamos mucho fruto. Y de esta manera seamos discípulos de Jesucristo, discípulos. Cuando Jesús nos manda a la gran comisión, nos manda a ser creyentes. Por tanto, ir y hacer discípulos. Luego que la orden de Jesucristo a sus seguidores es ser discípulo y no solamente creyente. Entonces hay mucha gente que no es discípula de Cristo. Es un creyente, creyó y nada más, creyó en Cristo, pero no está dispuesto a seguir su enseñanza y a vivir las enseñanzas de Jesucristo y a gozarse. Cuando yo leo a Jesucristo en el Evangelio, a mí me impacta, mi querido hermano. Quedo realmente tocado porque digo, wow, qué enseñanza que tiene el Señor. Qué cosa nos enseña Dios, cómo me cambia mi visión personal. Me gozo por eso. Pero hay gente que no le importa, entonces dice, la promesa es pedir todo lo que queráis y os será hecho. Y esta promesa es muy amplia, ya que no dice que veamos conforme a la voluntad de Dios, sino que lo queráis. Sin embargo, esta promesa tiene como condición permanecer en Jesucristo y su palabra. Entonces leemos el texto 1, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Señor, bendito sea tu nombre. En el versículo 10 dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco con su amor. Mire lo que dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Jesús también dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Jesucristo nos muestra que nosotros permanecemos amando a Dios, no en base de emociones, que son muy normales, por cierto. O sea, nosotros somos personas emocionales. Y una vez más le insisto, somos personas que tenemos emociones, somos personas que tener emociones no es malo, pero no se puede vivir por emociones, no se puede, no se puede vivir por emociones, se vive a base de el amor de Dios. El amor de Dios se basa en hecho práctico, en guardar los mandamientos. Yo no es a Dios que lo amo porque guardo sus mandamientos. Jesús dice que el que permanece en el amor, dice, Jesús dice que el mismo permanece en el amor del Padre guardando sus mandamientos. Tú muestras a Dios que lo amas guardando tus mandamientos, no solamente llorando, ni va a ser un sentimiento. Es lo que yo digo, el amor no es un sentimiento, tiene un sentimiento, pero no es un sentimiento. El amor es una acción. Si una persona dice que te ama y no lo demuestra con hechos, con acciones, no te ama, te está mintiendo. No, pero es que tú sabes que yo siento, es que sentir no es, el amor es una acción, el amor en la Biblia está reflejado en hechos, el amor no es jactancioso, no hace nada indebido, no busca lo suyo. Y aquí viene lo importante, dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pide al Padre en mi nombre os lo dé. El Señor Jesucristo nos revela que fue a Él quien nos eligió a nosotros, eligió y no nosotros a Él, que nos ha elegido para que llevemos fruto. La vida de un cristiano que no lleva fruto es muy desgraciada, porque va en contra de la naturaleza de ser cristiano, hijo de Dios, nacido de nuevo, y a la vez es desgraciada porque no cumple con el propósito por el cual fue elegido. Tú estás hecho para llevar frutos, y fuiste elegido por Dios. Dios te eligió a ti, no tú a Él. El que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto,
porque separados de mí nada podéis hacer. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Eh, bueno, dejamos de compartir, nos quedan 8 minutos y la vamos a salir. Entonces yo quiero que usted pueda, en el nombre del Señor, ser de bendición, recibir la bendición